Bienvenidos chicos nuevamente a una clase más, en este caso de matemática. Espero que ustedes estén muy bien y que estén listos para prestar atención a lo que hoy aprenderemos. Continuaremos hablando de los conjuntos, que fue la última clase que pudimos observar el día lunes. Así que recordemos que vimos algunas de las características que tiene que tener un conjunto. Y hoy vamos a hablar específicamente de las clases que existen de conjuntos. Primero vamos a hablar de los conjuntos vacíos o nulos. Y pues algunos dirán, un conjunto vacío es aquel que no tiene elementos y están en lo cierto, pero también un conjunto vacío es aquel que sus elementos están fuera de la realidad. Es decir, puedo poner dentro de este conjunto vacío cualquier elemento que en la realidad no exista. Entonces dijimos que para empezar tenemos que colocarle un nombre a nuestro conjunto, y si yo quiero que sea un conjunto vacío, voy a dejarlo o así, vacío. Y si lo trabajo dentro de llaves, sería de la siguiente manera. Voy a colocarle un signo que es como un 0, con una diagonal atravesada. O simplemente puedo dejar las llaves como señal de que estoy trabajando un conjunto vacío o nulo. Esta podría ser una forma, pero si yo quiero colocar algo dentro de este conjunto, podría mencionar algo fuera de la realidad, como por ejemplo, conjunto S formado por un círculo que tiene 5 lados. Bueno, si nos ponemos a pensar, este conjunto no existe. ¿Por qué? Porque no hay círculos que tengan 5 lados. Es más, los círculos no tienen lados específicos. Entonces, este podría ser considerado un conjunto vacío o un conjunto nulo. También ahí a ustedes les apareció el ejemplo de árboles que caminan. Si nos ponemos a pensar, tampoco existen árboles que caminan, así que por lo tanto decimos que es un conjunto nulo o que es un conjunto vacío. Yo voy a estar trabajando la mayoría de conjuntos esta tarde a través de los diagramas de Venn, que es más fácil para mí, pero recuerden que ustedes pueden también trabajarlos dentro de llaves. Entonces, pasando de esto y teniendo claro que es un conjunto vacío o nulo, vamos a lo que es un conjunto unitario. Y como su nombre lo indica, solo tiene un elemento o está conformado por un elemento. Entonces vamos a nombrar nuevamente a nuestro conjunto. Le vamos a poner conjunto A. Y dentro de nuestro conjunto solo tiene que haber un elemento. En este caso, un sol. Entonces digo que estoy trabajando con un conjunto unitario porque en su interior solo tiene un elemento. Y así aquí podríamos poner cualquier elemento, ¿verdad? Por ejemplo, un helado. Y es un conjunto unitario porque sigo trabajando con un solo elemento. Luego tenemos los conjuntos de pertenencia y no pertenencia. La pertenencia y no pertenencia es la relación que existen entre todo conjunto en sí y los elementos que estos contienen. Entonces hay dos formas de realizar la pertenencia y no pertenencia.
Pero antes quiero decirles que para poder representar la pertenencia y no pertenencia de un conjunto hay algunos símbolos que debemos aprender. El símbolo que tenemos de este lado es el símbolo de pertenencia, que es más o menos una E. Y es como lo que les aparece a ustedes en el documento. Y luego una E con una diagonal atravesada es el símbolo de no pertenencia. Entonces, para trabajar tenemos que tener claros estos dos símbolos. Y la primera forma es que, dados dos conjuntos, vamos a trabajar ahorita con dos conjuntos, y quiero aclararles de una vez que para trabajar la pertenencia de conjuntos tienen que existir dos conjuntos, por lo menos. Entonces aquí tenemos dos conjuntos. Le vamos a colocar un nombre. Vamos a basarnos del ejemplo que tenemos ahí en el cuaderno, el conjunto O, y a este le vamos a colocar el conjunto F. Si ustedes se dan cuenta, en el conjunto O hay un libro, hay un teléfono. Voy a dibujarlo de esta manera. También hay una pelota. Y tenemos por último un reloj. Un reloj. En el otro lado tenemos figuras geométricas. Un cuadrado, un rectángulo, un triángulo y un círculo. Bueno, entonces en la primera forma, dados dos conjuntos, hay que empezar a describir qué elementos pertenecen y cuáles no pertenecen a un conjunto que yo elija. Por ejemplo, yo voy a elegir el conjunto O de referencia. Y aquí puedo ir alternando. Entonces, por ejemplo, veo qué elemento sí pertenece al conjunto O. Voy a poner, por ejemplo, el reloj pertenece, aquí uso el símbolo, pertenece al conjunto O. Ahora, para decir algo que no pertenece, me voy a ir al conjunto que tengo a la par, que es el F. Entonces voy a tomar, por ejemplo, el cuadrado. No pertenece al conjunto O. Recuérdense que el conjunto O es mi conjunto de referencia. Voy a hacerlo de nuevo. La pelota, como estoy alternando cuáles pertenecen y cuáles no pertenecen, pertenece al conjunto O. Y ahora el triángulo no pertenece al conjunto O. Y así tengo que irme hasta ir mencionando cada uno de los elementos que conforman los conjuntos que me han dado. Recordemos que tenemos que hacer uso de los símbolos de pertenencia y no pertenencia. Esa es la primera forma en la que podemos trabajar la pertenencia de conjuntos. La segunda forma, y ya ustedes la tienen ahí en su cuaderno, después de haber transcrito lo que el documento que se les pasó, es que a mí me van a dar, aquí en este caso nos vamos a quedar trabajando con un solo conjunto. A mí me van a dar un conjunto. Vamos a llamarle a este conjunto el conjunto T. Y este conjunto se llama animales
domésticos. Animales domésticos. Muy bien. Voy a corroborar aquí porque yo les dije que para escribir dentro del conjunto se hace con letras minúsculas, animales domésticos. Entonces ahora vengo yo y empiezo a mencionar cuáles pueden ser los animales domésticos o cuáles pueden llegar a ser los elementos de este conjunto de animales domésticos y cuáles no pertenecen al conjunto de animales domésticos. Por ejemplo, número 1, el gato pertenece al conjunto T. Pienso y digo, ¿qué animal no puede ser doméstico? Ah, bueno, el león. Número 2, vamos alternando, una de pertenece y una de no pertenece. El león no pertenece al conjunto T. ¿Por qué conjunto T? Porque ese es el nombre que tiene mi conjunto. Vamos con otro animal, pensemos en otro animal doméstico, el perro. El perro pertenece al conjunto T. Y por último, el tigre. Por supuesto, hay más animales y ustedes podrían, dependiendo de cuántos elementos les pidan identificar, ustedes así tendrían que trabajar. Yo lo voy a dejar con 4 nada más. El tigre no pertenece al conjunto T. Entonces, en la forma anterior teníamos 2 conjuntos ya dados y yo tenía que ir mencionando cuáles pertenecían y cuáles no. En la segunda forma me dan a mí un conjunto y yo lo tengo que desglosar o lo tengo que dividir. Y tengo que ir mencionando qué elementos pertenecen y cuáles no pertenecen a ese conjunto. Muy bien. Ahora vamos a continuar trabajando con otra clase de conjuntos y es con los conjuntos finitos. Los conjuntos finitos son todos aquellos que sus elementos sí pueden contarse. Entonces vamos a quedarnos siempre con un conjunto nada más. Vamos a ponerle un nombre, el conjunto M. Bueno, yo he decidido que el conjunto M esté formado por manzanas. ¿Qué cantidad le pongo? La cantidad que yo quiera. En este caso voy a dejarlo con 4 manzanas. Y digo que este es un conjunto finito porque se pueden contar sus elementos finitos. Otro ejemplo podría ser, aquí podemos especificar cantidades. Cuando estemos trabajando podríamos poner 5 animales salvajes. ¿Por qué es un conjunto finito? Porque me están indicando la cantidad de animales salvajes y son 5 y 5 yo los puedo contar, ¿verdad? Entonces está el ejemplo ahí de 6 días también en el material que a ustedes se les proporcionó. Entonces finitos, conjuntos finitos son todos aquellos que podemos contar sus elementos. Por otro lado y por último tenemos los conjuntos infinitos y aquí los elementos de este conjunto no se pueden contar. Tienen un número indeterminado de elementos. Entonces, por ejemplo, vamos a cambiarle de nombre a nuestro conjunto, le vamos a poner conjunto F, las estrellas. El conjunto F está formado por las estrellas y si usted intenta contar las estrellas, pues se va a dar cuenta que
no puede llevar la cuenta, al final no sabe cuántas hay en el cielo, ¿verdad? Entonces es un conjunto infinito. ¿Qué otra cosa podemos considerar como un conjunto infinito? Quizá si hablamos de las nubes también, ¿sí? Y como no me está dando una cantidad exacta, lo considero como un conjunto infinito. Puedo trabajar con letras o puedo trabajar con dibujos también. Los granos de sal, la arena del mar, esos son conjuntos que se consideran infinitos. Entonces, con esto llegamos al final de la clase de hoy. Todavía vamos a seguir hablando acerca de algunas cosas que tienen relación con los conjuntos, pero por hoy nos detendremos aquí. Yo espero que ustedes puedan realizar sin ningún problema su tarea. Les deseo bendiciones y nos vemos en una próxima.